Hay un capítulo completo en el Concilio Plenario Latinoamericano de 1999 sobre derecho matrimonial. Después nosotros tenemos que el que fue obispo después de Ancud, Valenzuela Armengol, él perteneció a la Comisión General, porque era amigo de Gasparri. Gasparri iba a ser papa, no fue papa, apareció Pío X y le pidió al cardenal Gasparri que se hiciera cargo del código. 1908, por allí, por ahí, 4, había muerto León XIII, y le piden ahí, y ahí él sigue con el camino. Entonces, Valenzuela también, este obispo que estaba en Roma, que era el general de los mercenarios, es uno de los hombres más influyentes de este código. Después se vienen rápidamente como el dice. ¿Cuándo llegó a Chile? El 15 o 16, ¿no? El obispo, como obispo de Ancud. ¿Cómo se llamaba Valenzuela Armengol? Pedro. ¿Ah? Don Pedro. Entonces, él sale de allá ya con el cocinado hecho. Entonces, aquí hay algo que tenemos que transversalizar, se dice. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros tenemos que decodificar lo que escribe Roma. Roma tiene 1500 años de historia. Entonces, cuando nosotros ofrecemos a una ponencia, aparecen bonitas, pero estamos todavía medio perdidos. Lo digo con humildad porque yo no me atrevo a hacer propuestas todavía. A don Fernández Concha le hicieron un pedazo de esquema. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene, el código tiene que ser válido igual que nace en China, igual que nace en Germania, igual que nace en América, igual que nace en Papua Nueva Guinea. Entonces tiene que ser una cosa, entonces es una experiencia universal de la iglesia. No es que algo quedó o no quedó. Entonces yo digo, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo logramos? Yo lo digo así, o ahora el testimonio final. He dado catequesis a parejas que ya están siguiendo la línea del Papa Francisco, entonces le pedí a mi párroco que cuando hay una pareja que ya vive, que ya son casados por el civil, y que quieren ahora casarse en la Polinesia a los 32 años, ya, déjenme la vida. Entonces, yo les explico en ese momento, por ejemplo, les explico qué significa la consumación. Entonces, usted está casado de 8 años, tiene un niño de 7, de 8 o de 9. Oiga, no se preocupe. Usted va a celebrar el sacramento. Usted va a el problema del consentimiento, que fue zanjado por las dos corrientes, la de París y la de Bolonia en el 1285. Entonces el Papa dice, esto es el consentimiento, y le agrega la cópula y como consumación. Y la consumación es el que hace indisolublemente el sacramento. Entonces eso ocurre 800 años, hoy día como teología y como derecho. Entonces, qué hermoso, ustedes ahora van a entender que esa noche tienen que cuidarla para ustedes, porque con eso van a consumar completamente el sacramento y se quedan sorprendidos de que ya no es el canon 1081, sino que es el 1055 del derecho actual, porque el derecho 51 era el derecho de corpo, jus corpi, el derecho a los cuerpos. Hoy día no, es la donación y entrega de cada uno a través del consentimiento. Ah, no, la cosa es preciosa, pero nos falta tener cosas para catequizar y recuperar nuestra visión existencial que tenemos de la vida y del hombre. Yo estoy entusiasmado con eso, ¿no? Perdón que me haya metido en esto. Gracias. Salir de la academia para ver. Gracias por la segunda ponencia. A ver, varias cosas. A propósito de la consumación, precisamente. La Iglesia surge en el ámbito del Imperio Romano y en el ámbito del derecho romano. En consecuencia, el primer modelo, no existen normas canónicas en esa época en relación al matrimonio. Entonces, ¿qué hacen los primeros cristianos que quieren casarse? Pero se casan a la romana. Se casan siguiendo las estructuras del derecho romano, dejando de lado aquello que va contra el mensaje evangélico, como por ejemplo el divorcio. Pero ahí está el consentimiento. Aquí entra por primera vez y desde el primer principio de la reflexión de la Iglesia frente al matrimonio está el tema del consentimiento. Por eso que, finalmente va a ser el principio que va a entrar. Pero el Imperio Romano desaparece en 476 y es sustituido por reinos de corte germánica, para los cuales el consentimiento no importa. ¿Qué es lo que hace el matrimonio? La cópula. A
aquella que entiende que el matrimonio lo hace el consentimiento y aquella que entiende que el matrimonio lo hace la cópula. Y había que definir, había que establecer cuál era la solución definitiva, y eso se hace en la época bajo medieval del derecho común. Y que los carmelistas van a apoyar al principio consenso facit nuptiae, no concordis. Pero la cópula no pierde importancia. Y lo que hace la cópula es que hace que ese matrimonio, ya celebrado, ya existente, ya válido, ya sacramento, como consecuencia del intercambio de consentimiento, ahora se hace absolutamente indisoluble. A tal punto que si el matrimonio, si no se ha producido la consumación, en ese periodo intermedio en el que ha habido consentimiento y por lo tanto ya hay sacramento válido para siempre, pero no ha habido consumación, ese matrimonio se puede disolver, no anular, porque el matrimonio es válido, ya existente, pero se puede disolver, y el único que lo puede hacer es el romano pontífice en virtud de su calidad de vicario de Cristo. El único que puede disolver, pero en ese paso de tiempo, porque en cuanto viene la cópula conyugal, ese matrimonio se hace total, absoluta y finalmente indisoluble. Ahora bien, algunas de las propuestas de los obispos chilenos son traducción al latín de algunos artículos del Sínodo de 1895. Se está preparando un código para la Iglesia Latina, y el Sínodo ha sido elaborado por gente que tiene formación política. Desde 1855 Chile ya tiene un código civil, y algunos de los que participan en la elaboración del Sínodo y en la elaboración de sus constituciones son abogados, tienen formación civil, y le van a dar a las actas, por primera vez de las actas sinodales chilenas al menos, la estructura de un código. Es un código canónico en miniatura el que hacen los obispos chilenos del MICO, 1670. Por lo tanto, y es algo que lo han hecho hace 2, 3 años atrás, 4 años atrás. Entonces lo que hacen es, algunos de esos artículos los toman y los meten en las propuestas que están haciendo a Roma, precisamente porque son problemas que ellos han detectado por ocasión del sínodo, ellos han tratado de solucionarlos por ocasión del sínodo, y ahí las sugieren, las quieren universalizar. Sí, otra cosa más, algunas observaciones ustedes. No, es una vale la pena tenerla presente. presente. Vale la pena tenerla presente de todas maneras. Ahora, ideal sería, se me ocurre en este momento, a propósito de su propuesta, profesor, no puede la asociación escribir un pequeño manual de historia de la Iglesia de Chile, pero elemental para los catequistas, no estos textos doctos, magníficos que está escribiendo Marcial, sino que una cosa simple, sencilla, una cosa más elemental. Porque si un pecado grande tenemos los católicos chilenos, es que desconocemos nuestra iglesia, desconocemos la historia de nuestra iglesia, y la historia de la iglesia en general y de nuestra iglesia en particular. Y los catequistas estas cosas las ignoran absolutamente, y las pocas cosas que conocen, las conocen equivocadamente lo que es verdad. Entonces, no es posible elaborar un manual simple, pero dedicado a los catequistas, porque ya la gran obra la ha dirigido Marcial magníficamente. Pero una cosa simple, sencilla, que a lo mejor vale la pena, y sería un aporte para la evangelización, que es la gran tarea que tiene la Iglesia en el tercer milenio, volver a evangelizar. Bueno, eso.